Señores, buenos días, muy buenos días mis amigos telespectadores. Como siempre, la cordial bienvenida a su revista noticiosa y también informativa. Aquí, Santo Domingo, todo el tiempo ustedes mantenemos informaciones tanto del orden nacional como internacional, que con mucho gusto compartimos. Y agradeciendo como siempre la sintonía internacional, Nos alimentan a través de nuestra vía móvil, sus amigos del exterior. Les agradecemos sus comentarios con respecto precisamente al programa. Manténgase en sintonía. Cuando usted no puede verlo ahora en la hora en vivo, pues tiene la forma de verlo en otras vertientes. Siempre tenemos, como un día a la semana, se especializa este programa, cuando traemos por aquí el invitado especial de lujo, que es el señor José Gómez Cerda, con un tema siempre de interés que valoramos y que ustedes, amigos telespectadores, también lo valoran porque así nos los hacen saber. En el día de hoy el tema es sumamente importante y que usted es bueno que lo vea de principio a fin, porque es a la vez edificante y educativo. José, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Bien. Bien. ¿Seguro? Sí. Bueno, cuando hablo del tema del día de hoy, es que usted quizás, o quizás no, que lee noticias sobre el Medio Oriente, de la situación imperante allí, con esos diferentes grupos que existen al día de hoy, una serie de situaciones que usted las ha ido conociendo a través de los acontecimientos que han estado produciéndose con respecto a esta situación, inclusive después del 9/11, que por cierto se cumple mañana, un aniversario más, y es sobre el fundamentalismo islámico. Entonces, José está por aquí para verter explicaciones sobre el mismo. Buenos días, Eduardo. El fundamentalismo islámico es poco conocido en América Latina, excepto países donde hay muchas ramificaciones, pero es lo que los islámicos, el Islam está compuesto fundamentalmente por musulmanes y árabes. Y el fundamentalismo está basado en creer en los fundamentos que dice. Nosotros tenemos la Biblia, muchos protestantes consideran que todo lo fundamental del cristianismo está en la Biblia, y cosas que no están en la Biblia para ellos no tiene importancia, solamente tiene importancia lo que dice la Biblia. Los musulmanes no tienen Biblia, tienen el Corán, y el Corán es, digamos, la Biblia de ellos. ¿Qué nosotros creemos los cristianos? Los cristianos creemos que no importa lo que tú hayas pasado en tu vida, si al final de tu vida tú te arrepientes, y si te arrepientes, entonces todos tus pecados han sido liberados, y decimos normalmente, te vas al cielo. En el Corán está lo mismo. O sea, en el Corán te dice que si no importa lo que tú has tenido, si al final de tu vida tú te arrepientes y te da un baño en agua purificada, o sea, de la misma forma que nosotros tenemos el agua bendita, que es el agua, sí, es agua purificada, y todo lo que tú hagas a nombre de Dios, o sea, a nombre de Alá, tú vas al cielo. Entonces eso es el fundamentalismo. No todos los islámicos están con el fundamentalismo. Es como decir, los cristianos creemos, y la base fundamental de nuestros estudios es la vida de Cristo y la Biblia. Pero hay otras cosas tambibién. Por eso en ese caso, José, por esa simpleza de agua purificada ya tiene el camino directo al cielo y nada más. Y te arrepientes. Y además de eso, ellos explican muy claramente, el cielo es de gozo solamente, para alegrías y placeres. Quiere decir, nosotros no sabemos lo que es el paraíso, lo que es el cielo, todo eso. Antes de comenzar este siglo, todas las personas más o menos decían, ¿cómo va a ser el siglo XXI?
Yo tuve el privilegio de oír una conferencia que dijo el comisario Marín. Marín era un político socialista del grupo de Felipe González que estaba en la Unión Europea. Y el comisario Marín explicó en una conferencia de que el siglo XXI no iba a ser una guerra solamente como ha sido tradicionalmente de armamentos, sino de religiones. Y que dentro de las religiones el fundamentalismo islámico iba a jugar un papel preponderante. Yo no había oído hablar del fundamentalismo islámico porque aquí eso no es tema. Entonces una fundación alemana que se llama Hans Seider organizó un seminario para explicar qué es el fundamentalismo islámico. Y yo pude comprobar de que el fundamentalismo islámico y el comunismo tienen muchas cosas parecidas, aunque parezca extraño. La diferencia está que los islámicos creen en Dios, le llaman Alá, pero creen en Dios, creen en la parte espiritual, pero el que tiene el poder en un país islámico tiene todo el poder. Como en el sistema comunista el partido tiene todo el poder, el partido es el que pone los gobernantes, el que hace la política, hace todo. Y no creen en Dios, son ateos. Y no creen en Dios. Y los islámicos sí creen, pero el que tiene poder es el primer ministro, es el jefe de la religión, es el jefe de la economía, es el jefe del ejército. Entonces, aprendí un poco lo que es el fundamentalismo islámico. ¿Quiénes son los que participan? Participan los musulmanes y los árabes. Los árabes es una raza árabe. Los musulmanes es una religión. Por eso en musulmanes pueden haber, como hay en África, negros que no son árabes y que son musulmanes, porque es una religión. Y en los últimos años, la religión que más ha crecido son los musulmanes, paradójicamente, después del 11 de septiembre. Pero espera, tan político ahí, pues cómo de una misma raza, de un mismo país, porque el dominicano... Sí, pero dominicano no es raza, el dominicano es una nacionalidad, pero no es una raza. Pero por ejemplo la raza, en este caso por ejemplo que tú mencionas el africano. Bueno, son musulmanes, pero no son árabes. Entonces, los musulmanes son en su mayoría árabes, de países árabes, como una raza, y musulmanes como religión. Eso es la parte islámica. Hay, ahora que se discute mucho, ahí solamente son los hombres los que participan. Ellos van a la Meca, cada año tienen que ir, y tú ves miles y miles, no hay una mujer, son todos hombres. En la religión católica se acusa de que es muy machista, pero los musulmanes son mucho más, porque es una religión fundamentalmente de hombres. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los musulmanes, con los árabes? Después del 11 de septiembre, que mañana se conmemora, los norteamericanos, los ingleses, los alemanes y los franceses destruyeron prácticamente todos los países árabes con bombas. Uno recuerda CNN que decía hoy se tiraron 700 toneladas de bombas y mataron a miles y miles de que se qué. Si mataban a un americano hacían un acto, una cuestión simbólica, pero ellos podían y tenían derecho, ellos creían, de matar a todos los árabes, a todos los musulmanes que había en los países árabes. Hoy día, los nietos y los hijos de esos que fueron asesinados, inocentes, que no tenían nada que ver con la guerra, son los que hacen todas las actividades de terrorismo. ¿Y qué pasa con ellos? O sea, ellos tienen el concepto de que si ellos hacen un acto de terrorismo, no importa lo que ellos hagan, y ellos se arrepienten y lo hacen en nombre de Dios, ellos van al cielo. Entonces por eso tú ves jóvenes de 20, 25 años, 22, que pueden inmolarse. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen a nombre de Dios. Y todos los actos terroristas, el jefe dice a nombre de Alá, que para nosotros a nombre de Dios. Yo estoy haciendo esto a nombre de Dios. ¿Y qué esperan ellos? La salvación. Entonces tú ves gente jóvenes, muchachos, que aquí están jugando, ellos están preparándose para lo que hay.
Y hoy día el fundamentalismo islámico es una de las ideas de mayor actualidad. Primero porque está en casi todo el mundo. O sea, en América Latina todavía no hemos tenido eso, pero eso se está haciendo en Europa, en Estados Unidos y en los países desarrollados y en muchos países africanos también. Ese terrorismo que hay islámico, porque no todos los árabes, no todos los musulmanes son terroristas. Eso es una parte, digamos, un brazo derecho. Pero ellos no tienen capacidad de combatir militarmente con los Estados Unidos, ni con Francia, ni con Inglaterra, ni con España. Ellos no tienen esos armamentos, no tienen esos equipos, no tienen los recursos. Entonces tienen un método de guerra que no se conocía antes. Pero, por ejemplo, dentro de los musulmanes, que está el fundamentalismo, ¿verdad? Hay diferencias. Y hay un ejército, el ejército islámico. Sí. Entonces, ¿apoyan en su mayoría, por ejemplo, ese ejército musulmán? Porque la guerra de ellos es contra Estados Unidos, contra el capitalismo. Yo participé en reuniones sindicales. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, hubieron reuniones de la CISA. La CISA es la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes y la organización que yo pertenecía de sindicatos cristianos. Yeah. ¿Qué es el argumento primero que dicen los árabes antes de comenzar a discutir? Señores, esto es una situación en la cual hay un enfrentamiento entre los cristianos y los judíos frente a los musulmanes y los árabes. Y ellos eso es lo que tienen en la mente. Los judíos porque son el único país capitalista que está dentro de los países árabes, rodeado de todos los países árabes. Pero ellos ven a los judíos como su enemigo. Y ven a los cristianos, y cuando hablan de los cristianos, Estados Unidos a nivel internacional, cuando actúa como una institución cristiana, no religiosa, cristiana. Entonces ellos ven a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Alemania, junto a los judíos, frente a ellos, o sea, a los musulmanes y a los árabes. Entonces, esa confrontación se da en todas partes. Ahora, como pasa en el capitalismo, hay confrontaciones entre países capitalistas, por dinero en este caso. Ellos lo tienen por religión. Entonces hay tribus, hay países, hay zonas que son de un sector diferente a los otros. Por ejemplo, en Siria. Bueno, lo que era Siria al 11 de septiembre era el país más pacífico que había dentro de los países árabes. Yo participé en una reunión y se escogió a Damasco para hacerlo porque era la parte más pacífica que había en los países árabes. Sin embargo, se ha convertido lo han destrozado prácticamente, claro, todos. Sí. Digamos, un país que era eminentemente distinguido como pacífico, como cuando decimos, ¿por qué las asociaciones mundiales están en Ginebra y están en Bruselas? Porque se ven como países neutrales. Entonces, esos países son neutrales. Vamos a poner nuestra sede o en Bruselas o en Ginebra o en Suiza. Así mismo, en esa época era. Entonces, esto del fundamentalismo islámico, nosotros no lo hemos estudiado en República Dominicana o en pocos países de América Latina. ¿Y qué sucede? Históricamente, todas las cosas que se dan en Europa llegan a nosotros, aunque sea tardío. Todas las religiones, los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas sociales han nacido en Europa y después llegan a nuestros países. ¿Cuándo llegará esta situación a la República Dominicana o América Latina? Llegará tarde o temprano. No puedo decirte cuándo va a llegar. Pero ellos están diseminados ya en prácticamente todo el mundo, no en forma masiva, pero hay células... Bueno, ahí entra un factor que es el factor de emigrantes. Perfecto. O sea, yo viví 12 años en Bélgica y en Bélgica la mayoría de los emigrantes son árabes, que vienen de los países del Mediterráneo, que vienen de Marruecos, que vienen de Libia, que vienen de los países que fueron antes colonia de Francia. Francia está lleno de emigrantes árabes o musulmanes, digamos, en este sentido. Nosotros aquí tenemos una colonia de árabes, tenemos el centro sirio, libanés, de Palestina, quiere decir de 3 países, pero los
árabes que viven en la República Dominicana, digamos, están aplatanados. Son cristianos en su mayoría. No, eso hace muchísimos años. Y ya. tienen una generación, quiere decir, no representan ningún peligro en este caso de terrorismo. Y no ha habido ningún acto de terrorismo grande, digamos, en América Latina. Pero eso vendrá tarde o temprano. Y nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos conocer cómo es la cosa. Te voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, los musulmanes prepararon un equipo grande y comenzaron a convertir a negros para que sean musulmanes. Mohamed Ali fue un ejemplo de eso. Sí. Pero además de Mohamed Ali estaba Malcolm X. ¿Y por qué negros? En ese caso tú mencionas, ¿por qué negros? Eran los pastores o los jefes de la religión eran negros. Yeah. Entonces ellos hicieron una política. De ahí nacieron las Panteras Negras, el Poder Negro, Malcolm X, Mohamed Ali y muchísimos sectores. Eso puede pasar en países de América Latina, que vengan personas y entrenen a grupos de migrantes o a grupos dominicanos para hacer esa labor. Gracias a Dios aquí nosotros ahora mismo no tenemos ningún temor por eso, pero puede pasar, porque pasó en Estados Unidos. Todos esos muchachos jóvenes son entrenados en países árabes y lo mandan ¿a dónde? A Francia, a Bélgica, a Inglaterra, a España, porque esos fueron los países que maltrataron los países árabes, bombardeando y matando a miles y millones de árabes que nunca salen. Nosotros, en el país que nosotros vivimos, tenemos una influencia y oímos lo que dicen los americanos. Los americanos nunca hablan bien, ni de los musulmanes, ni de los árabes, sino todo lo contrario, lo ven como terroristas. Entonces, no es que uno defienda el terrorismo ha sido nefasto y es nefasto en cualquier país, en cualquier religión y en cualquier sistema. Ahora, hay que entenderlo a ellos. Cuando tú dices, por ejemplo, Bin Laden, un terrorista, para los árabes y los musulmanes es un mártir, porque hizo todo a nombre de Dios. Y así lo hicieron todos esos líderes árabes. Nosotros desde aquí lo vemos como terroristas. Y son terroristas realmente, no son, digamos, personas humanistas en el sentido no, ellos destruyen cualquier cosa. Entonces, uno tiene en tiempo de paz que prepararse para la guerra. Nosotros ahora estamos en paz, pero eso vendrá tarde o temprano. El fundamentalismo islámico, su intención, como el nazismo, es ramificarse en todo el mundo. Ahora lo hacen cerca a los que ellos viven, porque ellos viven más o menos cerca de Europa, sus países están situados cerca de Europa. Muy bien, vamos a la pausa, pero al regresar, José, quiero que me esboce un poco sobre la situación entre la Biblia y el Corán. Ok. En un momentito volvemos. Adelante, director. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! Llegó lo nuevo de la famosa, maíz con coco. Para tus arroces y moros, tus guisos de carnes y pescados, tus postres, flanes, batidas, maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión. Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, depuración del chasis para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula,
verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Ahora el Centro Jurídico Honduras con otra nueva oficina en la avenida Jiménez Moya, casi esquina, avenida Independencia, frente al Tribunal de Tierras. Muy bien, continuamos con José Gómez Cerda. En el día de hoy el tema, el fundamentalismo islámico. La diferencia entre el Corán y la Biblia, como decía al principio. Bueno, ¿qué es la Biblia primero? La Biblia es una recopilación de libros sagrados. Dice Biblia, quiere decir una bibliografía, una selección de libros. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, los judíos tienen el Antiguo Testamento, quiere decir los judíos y los cristianos, hay una coincidencia en lo que respecta al Antiguo Testamento, que es toda la vida de Dios, de Dios. Ahí no está Cristo, porque Cristo no existía en el Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento es todo lo que está relacionado con Jesucristo, fundamentalmente la vida, los hechos de Cristo. Entonces eso, la Iglesia Católica hizo una recopilación diciendo, estos libros son sagrados, estos libros no son sagrados. Por ejemplo, los libros de Platón y los libros de Aristóteles no aparecen en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos escribieron muchas cosas paganas. Paganas quiere decir que no eran de todo. Y todo esto de la Biblia está inspirado en Dios. O sea, el Dios y el Nuevo Testamento en Cristo, Hijo de Dios. Entonces eso es lo que nosotros los cristianos tenemos como la base para nuestra formación y para nuestros hechos. Dentro de la Biblia hay los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos es no matarás. Quiere decir que a los cristianos no se les está permitido matar, sea por terrorismo o por lo que sea. El Corán, digamos, es la Biblia de los musulmanes. Ahí están todos los principios, los valores, las formas de ética. Los musulmanes, por ejemplo, llega una hora en el día. No importa en qué sitio esté, se arrodillan y rezan y oran. Y a tal hora tienen unos cantos que son para el pueblo entero. Yo estuve en muchos países de África donde hay muchos musulmanes. Aquí no se conoce porque aquí no hay sinagoga conocida o no hay templos de ellos, pero en los países donde ellos tienen eso, tú oyes a una hora unos determinados cantos en voz alta para que lo oiga todo el pueblo. Tienen diferentes costumbres, no tienen misa, no tienen papa, no tienen como nosotros los cristianos. El sitio fundamental está en la Meca. La Meca, digamos, el Vaticano para nosotros. Para nosotros el Vaticano, los católicos, es lo principal. Para ellos es la Meca. Entonces, es, digamos, el libro sagrado de ellos. ¿Y qué dice el libro sagrado de ellos? Tú ganas el cielo, estoy hablando en términos normales, si tus acciones las haces a nombre de Dios. Entonces ellos toman esa parte. Pero no le hablan en esos términos que son figurados. Bueno, figurados, como dice la Biblia. La Biblia dice que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja, pero no te habla, nadie va a meter un camello si no hay todo eso. Hay que saber que eso se escribió hace miles de años. Pero en el caso, por ejemplo, actual en los tiempos que estamos viviendo, no especifica ahí que una persona debe inmolarse para subir al cielo. No dice inmolarse. Ni tampoco hacer actos terroristas. Bueno, eso no se... para matar personas inocentes. El terrorismo ha existido siempre. El terrorismo ha existido siempre. Ahora, actualmente, el terrorismo es un arma política muy completa porque una sola persona te puede eliminar
cientos de personas, como ha pasado, lo que pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos, pero lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en España, que tú metes una bomba en un tren o en un avión o algo y lo explota y ya, bueno, no se sabe. No te habla específicamente del terrorismo como está ahora, digamos en el siglo XXI. Pero ¿qué te dice el Corán? Que todo lo que tú hagas a nombre de Dios es tu salvación y que tú vas para el cielo. Entonces ellos lo toman eso al pie de la letra. O sea, hay cosas en la Biblia que tú le das la interpretación, porque fue escrito hace miles de años, no es una cosa de ahora. Y no se hablaba y no fue hecha en español también. Nosotros conocemos versión española, pero cientos de años después de todo eso. Pero el Corán, por ejemplo, en nosotros no es conocido, o sea, no es un texto. La Biblia, los cristianos, católicos y protestantes, uno tiene acceso a tener una Biblia, a tenerlo, inclusive muchas instituciones regalan, y es una cuestión de consumo, digamos, diario o doméstico. Mientras que el Corán es un libro muy sofisticado. Primero, no sé si está en español o versión en español, porque normalmente está en árabe y en otros idiomas. Ya estamos en el final del programa, José. La población musulmana en el mundo, más o menos en cifras, ¿por dónde anda? Más de 1.200 millones. Oh. Es una parte grande, son los países árabes en su mayoría, pero además de eso hay musulmanes en todos los continentes que tienen eso. En Asia domina el budismo. En África los musulmanes tienen un papel muy importante. Lo que pasa con eso también es que dentro de esos musulmanes está el famoso ejército que esos son los que tienen el ala terrorista. Pero esos son jóvenes, hay que darse cuenta, son jóvenes y gente que si tú ves, son hijos o nietos de gente que fueron asesinados inocentemente, y ellos consideran así. Muy bien, señores, José Gómez Cerda tiene un día a la semana aquí con un tema de interés para todos ustedes, todos nosotros. Pasen buenos días.